En el día de hoy vamos a ver el tema de composición. Vamos a ver qué es lo que son las relaciones de composición entre clases y cómo las vamos a programar en este lenguaje. En casi todos los lenguajes van a ser similares. Y vamos a hacer algún ejercicio ya relativo. Esto ya sí va a ser bastante más parecido a lo que vamos a hacer en el parcial. El asunto de la composición es algo sumamente importante porque es muy natural que nos aparezcan problemas donde necesitamos resolver o representar con los objetos de forma tal que estén compuestos. Veamos cómo dice acá el apunte. Un curso está compuesto de muchos alumnos, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que representar con objetos una situación como esa, donde hay cursos y alumnos, ¿qué clase seríamos? Bueno, indudablemente, si tengo que guardar datos del curso, ¿no? No sé, nombre de la materia, eh, cantidad de parciales, cantidad de exámenes, fechas, cosas así, nombre de los profes, lo que sea. Y tengo que grabar también los datos de todos los alumnos que están cursando esa materia o ese curso. Indudablemente voy a necesitar una clase alumno, sí o sí, que ahí tendré legajo, nombre, apellido, todo, o sea, agregar nota, todo lo que haga falta para representar cada alumno. Y voy a tener de esa clase alumno una instancia por cada alumno que efectivamente se haya inscrito a la materia o al curso. Pero razonablemente, dentro de la clase alumno no voy a poder poner, no sé, los nombres de los profes, o el nombre de la materia, o la cantidad de exámenes. Eso no puede ser, de ningún punto de vista, datos de la clase alumno, sino que voy a necesitar una clase que se llame curso. El asunto es que, ¿cómo relacionamos, de alguna manera, para poder representar que el curso contiene a los alumnos y que por lo tanto tengo datos del curso y tengo datos de todos los alumnos y comportamiento asociado a los alumnos y comportamiento asociado a los cursos? Nosotros esto, que ya sabemos base de datos, nos resulta súper común. Si esta materia, en vez de ser de programación, fuera una materia de base de datos, ¿ustedes qué dicen? Y hago dos tablas y las relaciono con la relación 1 a muchos y se acabó el problema. Pongo una clave foránea y ya está. En este caso, cuando nosotros estamos teniendo que hacer un programa que tenga eso, y además con un lenguaje orientado a objetos, naturalmente uno diría, bueno, hago una clase alumno con los atributos que correspondan a cada alumno, hago una clase curso y listo. El tema es cómo represento que los alumnos están perteneciendo a ese curso y no a otro. O sí, pero ¿cómo represento eso? Porque razonablemente, si tengo una clase curso, una responsabilidad muy probable para esa clase curso es listar los alumnos que están inscriptos o cargar las notas de los alumnos que están inscriptos. Entonces, tienen que estar relacionados los objetos de alguna manera para que puedan llevarse adelante estos comportamientos. En estas situaciones lo que se suele plantear es esta relación de composición, en donde un objeto se dice que está compuesto por objetos de otro. Acá uno podría decir, bueno, la clase curso está compuesta de muchos alumnos. De la misma forma que podríamos decir, la clase alumno contiene un montón de notas, si es que tuviéramos una clase nota, por ejemplo, o evaluación. Esta relación entre clases se representa con un dibujito que acá no la tengo. Ya voy a buscar el dibujito, me olvidé de pegarlo en el apunte. A ver si lo puedo dibujar rápido. Si yo tengo la clase curso, que ya veremos qué atributos tiene. Y tengo la clase alumno. Nosotros podemos decir, un curso está compuesto de un montón de alumnos. Esto en el diagrama de clases se dibuja con este simbolito.
que tiene, es como una flecha, pero tiene un rombo, un diamante, bueno, a ver si se dibuja bien. Entonces, esto se lee como un curso está compuesto de un montón de alumnos. Hay una diferencia entre si el diamantito está pintado o está sin pintar. Para esta materia no nos va a afectar, lo van a ver seguramente en la que viene en metodología. Pero el tema es que nosotros decimos esto y esto es realmente lo más parecido que se nos da a lo que en la base de datos representamos con una relación uno a muchos. Sin embargo, la forma de programar esto acá va a ser un poco diferente. Cuando nosotros tenemos que representar este tipo de relaciones en un lenguaje orientado a objetos, lo más normal es que necesitemos que esta relación se pueda recorrer desde la clase contenedora a la clase que está contenida. Es decir, en este caso, ¿cuál es la clase contenedora? La que contiene a otros objetos. El curso contiene, ¿sí? En términos de objetos deberíamos hablar de el curso está compuesto de un montón de alumnos. Para poder programar esto, la forma más habitual y la más simple también es la de agregar en la clase contenedora, en este caso la clase curso, una colección de objetos alumnos. Nosotros hasta ahora hemos visto una única colección, que no es una colección, pero una única estructura de datos que son los arreglos. Entonces podríamos plantear, en este caso, que el curso tenga un atributo de tipo que se llame, no sé, alumnos, en plural ahora sí, porque son muchos, y que sea de tipo así, vector de alumnos. Entonces, ¿cómo vamos a programar esto? La clase curso obviamente está incompleta, acá tendrá todos los atributos de nombre del curso, nombre de la materia, qué sé yo, nombre del profe, lo que fuera. Pero que esos son atributos simples, pero entre ellos vamos a tener la composición representada mediante un vector de la clase de objetos de la clase contenida, en este caso un vector de alumnos. Con esto, si el curso tuviera que hacer algo que involucre a todos los alumnos, ¿cómo lo programaríamos? Supongamos que el curso tiene que imprimir por pantalla la lista de asistencia, o la lista de inscriptos. ¿Qué tendría que hacer la clase alumno? Solamente un método donde recorra con un ciclo for común y corriente, recorra el vector de alumnos y en cada vuelta lo imprime. O si me dicen, no sé, cuente cuántos alumnos, no sé, cuántos alumnos tienen apellido que empieza con A. Y bueno, hacemos un recorrido y un if preguntando si el apellido empieza con A y un contador. El tema es que teniendo todos los alumnos inscriptos dentro de ese vector, podemos realizar un montón de operaciones sobre el conjunto de alumnos. La clase alumno va a ser una clase común y corriente, no va a tener ningún tipo de cosa rara, vas a tener los atributos que representan al alumno y nada más, y los métodos get, los set, y eventualmente alguno que los involucre, o, no sé, calcular un promedio, cosas así, pero nada más. Y la clase curso va a necesitar, eso sí, métodos para procesar este vector de alumnos. ¿Alumno qué va a tener? Y un atributo, no sé, legajo de tipo int, nombre de tipo string, y no sé, más adelante vemos si le metemos notas o algo así. Pero no sé, legajo y nombre, nada más. Sí, obviamente, constructor, método get, método set, string, lo que fuera. La clase curso tiene el arreglo de los objetos contenidos. El tema es qué comportamientos va a tener esta clase en relación al arreglo. Nosotros vamos a necesitar que esta clase tenga, por un lado, no tiene que tener set para el arreglo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque si le hiciéramos método Z al arreglo, permitiríamos que el programa principal, o que otro objeto, me reemplace completamente el arreglo. Que diga, bueno, a ver, tu vector de alumnos no está mal, te lo borro. O te cambio todo el alumno de golpe sin que te enteres. Eso es un problema. Nosotros lo que vamos a hacer, para que, por ejemplo, el main le cargue los alumnos, le vamos a agregar un método que se va a llamar, por ejemplo, agregar alumnos. Alumno singular, perdón. De forma tal que ese método se encargue de ir al vector, buscar lugar libre donde haya y meter un alumno nuevo. Si el programa principal tiene que agregar un montón de alumnos, y tendrá que ser responsable de llamar muchas veces a este método. O sea, este método va a tener que ir agregando de a uno los alumnos. Y este método va a necesitar un parámetro que sea el alumno nuevo. Es decir, que de alguna manera este método va a necesitar que le manden como parámetro ya el objeto alumno creado. Habría otras formas de hacerlo, pero esta suele ser la más cómoda y la más prolija. O sea, más cómoda para programar, sobre todo cuando uno está aprendiendo, pero al mismo tiempo más prolija y más... Y en general bien programada, ¿sí? Es decir, eh, sería un intermedio entre que sea fácil para los que estamos aprendiendo y que quede bien programada para cuando ya sepamos mucho. Si nos acostumbramos a hacerlo así, quedaría bastante bien. Nosotros lo que vamos a tener que hacer con esto es que después, todos los métodos que involucren procesar al conjunto de alumnos de alguna manera, van a tener que estar programados dentro de la clase alumno. Es discutible si le vamos a hacer un método get al vector de alumnos. Si uno podría decir, bueno, si yo hago un get vector, o get alumnos, como sea, el programa principal se podría encargar de recorrer para hacer algún cálculo en particular, o recorrerlo al vector para, no sé, mostrarlo, o lo que fuera. El riesgo de que esta clase tenga el método getAlumno, getAlumnos, ¿sí? que exponga el vector de alumnos, que si hacemos eso, el main, ¿sí? Supongamos que el main no lo programamos nosotros, lo programamos otra persona que o no sabe programar o no tiene buenas intenciones. Nos arriesgamos a que el programador del main, por error o por malas ganas, me borre el vector. O sea, no me borre el vector, me lo vacíe, me borre los objetos que están dentro del vector de alumnos. ¿Sí? Entonces, suele ser una buena práctica tampoco hacerle método get al, tampoco hacerle método get al vector de la composición. ¿Cuál es el único riesgo de no hacerle este método get? Que si el atributo del vector es privado, ¿sí? Ahí lo dibujé mal, ¿no? El atributo este tiene que ser de tipo privado. ¿Sí? Ven que ahí tiene un signito menos. ¿Sí? El menos significa que es privado, el más significa que es público. Si el atributo es privado, ¿qué nos va a pasar? Nadie, ninguna otra clase, ni el main, ni las otras clases que hagamos del programa, ni la clase alumno, nadie va a poder acceder a este vector. Por lo tanto, cualquier motivo por el que sea necesario entrar al vector a buscar algo, buscar un alumno o lo que fuera, va a tener que lograrse mediante nuevos métodos de la clase curso. Entonces, cualquier cosa que tengamos que hacer con el vector va a tener que ser nuevo método en la clase curso. Es lo más prolijo generalmente y nos da control. Ustedes siempre tienen que pensar, esto es algo que desde ahora lo vamos a ir viendo todo el resto del año, ustedes siempre tienen que pensar, cuando hacemos las clases de nuestro programa, tenemos que pensar que quien programe la interfaz, sea el main ahora que estamos haciendo aplicaciones de consola, sea las ventanas cuando hagamos ventanas de acá a un mes, sean las páginas web cuando hagamos páginas web de acá a 3, 4 meses. Quien sea que hace la interfaz, tenemos que pensar que es otro programador, que puede saber menos que nosotros,
o que puede tener malas intenciones. Entonces, nuestras clases tienen que estar previstas para que no le rompan los datos o no rompan el funcionamiento de la clase. Entonces, hacemos el vector este privado, y toda vez que haga falta entrar a ver los datos del alumno para hacer un cálculo, un listado, para modificar lo que sea, y bueno, nuevo método en la clase curso. Para cualquier tipo de operación. Entonces, si hacemos esto, la clase contenedora va a tener, ya esto pensando en Java, ¿sí? La clase contenedora va a tener un atributo privado de tipo arreglo de la clase contenida. Contenida va a ser, en este caso, para este ejemplo, la clase alumno. La clase contenedora va a necesitar este método agregar. Este método agregar tiene alguna particularidad y tiene una pequeña dificultad. No es muy difícil, pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. La clase contenedora, en nuestro ejemplo de acá, la clase curso, va a tener un vector de alumnos. ¿Sí? Por lo tanto va a tener ahí un vectorcito. ¿Sí? Por ejemplo, tengo ahí un vector de 4... Un vector ahí de 4 alumnos, ¿sí? El que se llama alumnos. Este vector va a tener, como recuerdan, referencias a los distintos objetos alumnos que aparezcan. ¿Qué pasa cuando la clase curso sea creada? ¿Sí? Apenas arranque la clase curso, ¿qué va a ocurrir? Este vector va a estar vacío. A medida que se vaya llamando al método agregar alumno, agregar alumno, agregar alumno, se van a ir cargando cada uno de los alumnos dentro de las posiciones de este arreglo. Entonces, ¿qué va a pasar con este método agregar? Va a tener que venir al vector, porque el método agregar se va a llamar muchas veces. La primera vez el vector va a estar todo vacío, por lo tanto podríamos poner el nuevo alumno en cualquier lado. Por ejemplo, en el casillero 0, o en el 1, en el 2, en cualquiera, pero cualquier casillero que ocupemos para meter el nuevo alumno va a estar bien. Podemos por comodidad meterlo en el 0. Entonces, a medida que aparezca, no sé, el primer objeto, alumno, bueno, tendremos, vino el primero, lo referenciamos desde el primer casillero. ¿Qué va a pasar cuando venga el segundo alumno? O sea, me llaman por segunda vez al método agregar. ¿Qué es lo que va a pasar? Este casillero está ocupado. Tenemos que buscar alguno que esté libre, por ejemplo, el segundo. Y metemos ahí adentro el nuevo objeto. ¿Qué va a pasar cuando venga el tercero? Lo mismo. Vamos a tener que buscar cuál de todos los casilleros está libre para ahí meter el nuevo objeto alumno. Entonces, este método agregar lo que va a necesitar hacer, ¿qué es? Que este vector puede ser muy grande y puede estar lleno hasta la mitad o casi hasta el final. Entonces, ¿qué vamos a necesitar en este caso? Nuestro método agregar va a tener que empezar recorriendo el vector hasta encontrar un casillero libre. ¿Y cómo determinamos que este casillero está libre? Pues porque va a estar con nulos. Entonces y va a estar, todos van a estar con nulos, ¿no? Este también va a tener nulos. Entonces, nuestro método agregar, ¿qué va a tener que hacer? Un ciclo for que recorra el vector. Miren. Acá ya lo podemos ir viendo. Nuestro método agregar, ¿qué va a tener que hacer? Un ciclo for que recorra todo el vector. Un for común. Cuando veamos el for mejorado, el for each, puede ser un for each también. No puede ser. No, en este caso no puede ser for each. Un for común. Que empiece en 0, que llegue hasta el final del arreglo. En cada vuelta,
ese for va a tener que preguntar, si el casillero que estoy recorriendo, ¿sí? Con la i, si el casillero que estoy recorriendo tiene un valor null, significa que encontré un casillero que tiene lugar. Si el casillero no tiene null, significa que está ocupado con algún objeto. ¿Qué va a ocurrir en la vida real cuando esto se esté avanzando? La primera vez, el primer casillero, el 0, va a decir, vale null, listo, ahí puedo meterlo. Después, el primer casillero va a decir, no, ahora no vale null, ahora hay un objeto metido ahí adentro. Avanza al siguiente. Pregunta, ¿este otro vale null? Si le dice que sí, ahí hay lugar. Si le dice que no, hay un objeto. Si le dice que no, avanza. Cuando encuentra uno que diga null, listo, acá hay lugar, acá puedo meter el objeto. Entonces, en ese punto se asigna esa posición del vector al nuevo objeto. Vamos a ver el código cómo queda. En cada vuelta vamos a preguntar, si BI vale null, ¿qué significa si nos dice verdadero esto? Está preguntando por igual a null. Por lo tanto, cuando esto es de verdadero, significa que llegó a un casillero que tiene lugar. Entonces, en ese momento ya podemos meter el nuevo objeto. ¿Qué hace? Simplemente lo asigna al nuevo objeto, el que vino como parámetro, lo asigna dentro del vector. Y eso ya logra que nos quede el nuevo casillero, o el casillero que acabo de encontrar, apuntando al nuevo objeto. Si esto me da falso, no pasa nada. Hay que dar una vuelta más para ver si hay algún lugar más adelante. Y si me vuelve a dar falso, hay que dar otra vuelta más para ver si más adelante tengo lugar. El asunto que es importantísimo acá es que apenas encontramos lugar y lo metemos al objeto nuevo, tenemos que cortar el ciclo. Esta instrucción break interrumpe el ciclo for. Esto es imprescindible por dos problemas principalmente. El primero es obvio. Una vez que encontré el lugar y metí el objeto nuevo, ¿sí? Supongamos que encontré el lugar. Yo acá tengo el objeto nuevo. Nuevo con B larga. Nuevo. ¿Y qué va a pasar? Voy a asignar el casillero B sub I a ese nuevo. Entonces ahora ya deja de valer null y ya apuntó acá. Si no corto el ciclo, va a seguir avanzando. Y en la siguiente vuelta se encuentra otro casillero que vale null. Y dice, uy, null, hay lugar. Entonces, asignaría de vuelta el otro casillero también a este objeto nuevo. ¿Y qué pasaría? Los dos casilleros van a creer que tiene un objeto, pero están los dos apuntando al mismo objeto. ¿Eso qué significaría? Desastre. Desastre porque cuando listemos cuando vayamos a listar la lista de alumnos, nos va a aparecer repetido un alumno. Pero acá sería más grave, porque después cuando se saque notas y querramos promediar, le vamos a contar todas las notas 2 veces. Y después le vamos a querer cobrar la cuota 2 veces también. Es un problema gravísimo. Entonces, y es más grave todavía, porque imagínense, si me olvido este break, imagínense la primera vez, cuando el vector esté todo vacío. Primer casillero encuentra el lugar, lo mete. Si sigue dando vueltas, se va a llenar todo el arreglo, todo completo, con un solo objeto. Y todos los casilleros apuntando a ese único objeto. O sea, ahí ya es grave, grave en serio. Pero se pone más grave todavía la cosa. ¿Qué pasa cuando el vector esté todo lleno de objetos? Esto va a dar vueltas, va a dar vueltas, va a dar vueltas, no va a encontrar ninguno que valga null y no va a tener lugar para meterlo. Como los arreglos no pueden cambiar de tamaño, ese objeto no entra. Y no entra y se queda afuera. Si nos olvidamos de poner el break acá, ¿qué va a ocurrir? Primero va a llenar todo el vector con un mismo objeto. Segundo, eso es grave. Segundo, y más grave todavía, cuando se llame de vuelta la segunda vez, la tercera, la cuarta, siempre va a encontrar el vector lleno. Entonces, no solo que va a quedar el vector todo lleno del primer objeto, el primer alumno en este caso, sino que después el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto se van a quedar afuera y se van a perder los datos. Y no van a entrar al vector. Entonces, imprescindible acá
que esté el break, y si no está el break, no, se rompe todo. Si no nos gusta el break, bueno, habría que buscar la vuelta de otra manera. Habría que agregar una bandera o hacer más complicado el for. No importa. Nos ponemos el break y listo. Con eso ya queda bien resuelta la inserción. Es muy importante que acá diga igual igual a null, porque estamos buscando un lugar nulo para llenarlo. Todo el resto del programa, todo el resto de los métodos que vayamos a querer programar van a tener que decir distinto de null. Y ahí sí es una fuente habitual de errores, le ponemos distinto a todo y listo por costumbre. Es imprescindible que el agregar diga igual a null. Por lo demás, esto es la única complicación que tenemos en los programas que involucren composición. Cuando tengamos que manipular estos datos, por ejemplo, me dicen, hay que hacer un listado de alumnos. Bueno, simplemente hacemos un for, que es más, acá hay un ejemplo del for mejorado, podríamos usar for mejorado o for común. Hoy vamos a usar for común, después vemos de agregar el for mejorado así como lo ven acá. Si lo aprenden, si no, esperen, la clase que viene lo vemos. ¿Y qué va a ocurrir? Si nosotros tenemos que manipular el vector, lo único que tenemos que tener en cuenta es que quizás que el vector no se llenó completo. ¿Sí? Ustedes imagínense, en un curso presencial, ¿sí? Un curso presencial. ¿De qué tamaño vamos a crear el vector? Y bueno, vamos a poner el vector del mismo tamaño que la cantidad de sillas que hay para que se sienten los alumnos. ¿Sí? Yo tengo un aula, no sé, una academia de idiomas, que tiene un aula con 30 bancos. Y bueno, el vector lo voy a hacer de 30 bancos, pues no, porque más de 30 no voy a anotar, pues no los voy a poner parados. Entonces, el vector será de 30. Y si me anotan 20, porque el motivo que sea, se anotaron 20, ¿qué va a pasar? El vector va a estar de 30, pero... El vector va a estar de 30, pero se va a llenar una primera parte, los primeros 20. Va a haber 10 casilleros libres al final, con nulos. Entonces, cuando tengamos que manipular ese vector, vamos a tener que recorrer y tener mucho cuidado de, en cada vuelta, preguntar si hay un nulo. ¿Sí? Porque si se me llenó hasta la mitad o una primera parte, cuando quiera, no sé, imprimir, solamente imprimirlo por pantalla, ¿qué tengo que hacer? Y si tiene nulo, no hago nada, no lo voy a imprimir porque me tira un error, me va a aparecer la palabra null en la pantalla. Y la cosa es más grave, si tengo que hacer cálculos o acceder a un método, no voy a poder utilizar, no voy a poder decir b, corchete sí, punto algo, porque si tengo nulo, pongo un punto y se me clava. Entonces, siempre cuando vayamos a recorrer, vamos a necesitar en cada vuelta preguntar si vale null. En este caso, lo que están viendo acá en la pantalla, justo acá estoy haciendo un for mejorado. O sea, en el práctico lo van a ver con las dos variantes, con un for común y con un for mejorado. Igual el for mejorado no les mostré el teórico todavía, así que no se preocupen, lo vamos a ver con el for común y listo. El tema es que todas las veces que tengamos que manipular datos que estén guardados en el vector, vamos a tener que hacer un for, y en cada vuelta, imprescindible, preguntar por distinto de null. Y es la única particularidad que tenemos que tener. Por lo demás, la cosa básicamente termina acá. No hay mucho más que hacer. Lo único que vamos a tener que tener mucho cuidado sobre que miren, hoy es la primera vez que vamos a ver algo un poco distinto a lo que hacíamos en primer año. En primer año metíamos el vector dentro de la clase principal. Normalmente dentro de una ventana. Bueno, acá el vector va a estar dentro de la clase contenedora. Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros vayamos a tener que acceder al vector para lo que sea, nuevo momento en la clase contenedora. Y tenemos que ver la forma de que ese método devuelva los datos que tenga que devolver. Es la única complicación o el único punto donde vamos a tener que pensarla un poco más la cosa o renegar un poquito más. Por lo demás, no hay ninguna dificultad. Y de verdad, acá quedó el teórico. Después, bueno, todo lo que dice el apunte lo tengo en un PDF de una sola página. Ahí todo lo que tienen que saber, o todo lo que tienen que memorizar de composición. Después practicar.